invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Bueno, pues tenemos a esta hora nuestro primer invitado de la mañana. Se trata del médico Juan Carlos Correa Arbeláez. Él es coordinador médico del Hospital Santa Mónica de Dos Quebradas. Doctor Juan Carlos Correa Arbeláez, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días para todos. Bueno, puede si quiere bajarle un poquitico al teléfono, ok. ¿Usted cómo se encuentra? ¿Cómo empieza la semana? Muy bien, gracias. Con muchos deseos de trabajar por la comunidad, con muchos deseos de seguir adelante y sacar adelante nuestra institución y de paso ayudar a transformar nuestra sociedad. Usted es el coordinador médico del Hospital Santa Mónica del municipio de Dos Quebradas. ¿Cómo se encuentra el hospital en esa parte en este momento? Sí, efectivamente, nosotros en el Hospital Santa Mónica de Dos Quebradas nos encontramos en este momento en un proceso de transición. Estamos atravesando por algunas dificultades, pero de todas maneras de las crisis pueden salir cosas muy buenas. Estamos haciendo un tránsito de ser un hospital que está supeditado únicamente a atender pacientes del subsidiado para ser un hospital que pueda atender pacientes también del contributivo y de la salud prepagada, sin descuidar la parte social que ha sido nuestro fuerte, que ha sido nuestra bandera, y nos estamos preparando para eso, nos estamos reinventando desde el área administrativa, estamos fortaleciendo todo lo que es la parte asistencial, estamos trabajando muy duro en la parte de humanización y pues tenemos ese reto. ¿Tienen una oferta especializada ustedes también en el Hospital Santa Mónica? Sí, nosotros tenemos las especialidades básicas. Nosotros somos un hospital de segundo nivel de atención y complejidad. Me explico. La salud en el departamento y en general en el país está montada sobre un sistema de niveles de atención. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel. Los hospitales de los municipios más pequeños son niveles de primer nivel de atención y complejidad. Cuando un paciente requiere manejo por algún especialista, entonces migra administrativamente y tecnológicamente a un segundo nivel de atención y complejidad. Ese segundo nivel de atención y complejidad exige unas especialidades básicas, ¿sí? Pero nosotros, que son 4, pero nosotros no nos limitamos a tener las especialidades básicas, sino que nosotros tenemos muchas más especialidades, porque la población y las características de nuestra población y la ubicación estratégica que tiene Dos Quebradas, que es protagonista no solo pues en el departamento, sino en el área cafetero, ¿cierto? Nos obliga a ir creciendo y hemos fortalecido el portafolio de los especialistas, lo hemos ampliado, lo hemos diversificado, y esta es una de las tareas que tenemos también como una estrategia para sobrellevar los temas de contratación y de financiación, que usted sabe que venimos de la liquidación de Medimas, que nos dejó económicamente muy golpeados. Si hablamos del área de influencia del Hospital Santa Mónica, ¿qué nos puede decir? Nosotros administrativamente tenemos la responsabilidad de los pacientes del municipio de Dos Quebradas. Como bien es sabido por todos, el municipio de Dos Quebradas tiene en promedio unos 240.000 habitantes, pero también somos el segundo nivel de Santa Rosa de Cabal y de Marsella. Sin embargo, por temas de ubicación, a nosotros nos llegan pacientes de toda el área metropolitana. Inclusive hay pacientes de otros municipios, de otros departamentos, que escuchan que en el Hospital Santa Mónica prestamos un buen servicio y acuden a valerse de nosotros, a valerse de nuestro talento humano, de nuestros profesionales, para resolver sus problemas de salud. Ustedes están manejando allá en el Hospital Santa Mónica también un programa de salud mental. ¿En qué consiste ese programa? Sí, usted sabe que la salud mental históricamente era hasta que se difundió o el gobierno promovió la ley 1616, que es la ley marco para la salud mental en la nación, ¿cierto? En el país.
La salud mental no era considerada como tal una enfermedad. La enfermedad mental era una de las consideradas enfermedades huérfanas, porque no tenía una directriz, no tenía un presupuesto y no tenía pues como quien respondiera por ella. A partir de esa ley se empezaron a implementar actividades, ¿cierto? Y a asignar presupuestos para esto. Nosotros como sociedad, ¿cierto? Y aquí como municipio, siguiendo las directrices del ministerio, digo de paso, de la Secretaría de Salud Departamental y Municipal, que nos han ayudado muchísimo, ¿cierto? Hemos trabajado de la mano, en equipo, con la gente del departamento y con la gente del municipio. Hemos finalmente conformado dentro de nuestra institución un equipo de salud mental que tiene como miembros, tenemos trabajadoras sociales, psicóloga, médica general, terapeuta ocupacional, ¿cierto? Y en este momento estamos en la contratación de un médico psiquiatra. ¿Para qué? Para poder desplegar todo lo que se debería hacer y lo que está por hacer en salud mental, que en el país está literalmente todo. Lo que pasa es que la salud mental, por ejemplo, desde la perspectiva de nuestra institución, tiene dos componentes. Uno es el cliente interno. Nosotros tenemos 570 empleados, algo más. Y otro es el cliente externo, que son todos nuestros usuarios. Partimos de nuestros usuarios y seguimos con toda la población del municipio, ¿cierto? Entonces, en ese orden, hay muchas cosas para hacer, y más que el tema de la enfermedad mental y la buena salud, combatir o contrarrestar, ¿cierto? O aliviar el dolor de las personas que padecen enfermedad mental, o hacer prevención para que no se sucedan estas cosas, requiere de mucho trabajo, de mucha dedicación y de apoyo económico de las instituciones y, ¿por qué no?, de los particulares. Claro. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes mentales en la sociedad actual aquí en Colombia? Académicamente, yo le puedo decir que es conocido en el ámbito de los profesionales en salud mental, que nosotros como etnia, como raza, lo que predomina en nuestra sociedad es el trastorno afectivo bipolar maníaco. Esta es una enfermedad que tiene ruta propia, porque esta enfermedad tiene la misma ruta de la colonización. Es la ruta por el norte de Antioquia, ¿cierto? La bipolaridad nos llegó a nosotros desde Antioquia por el norte de Caldas, en la ruta de la colonización. ¿Y qué tiene que ver eso con la parte mental? Porque la enfermedad mental tiene un componente genético muy importante. A mí, por ejemplo, si alguien me pregunta, doctor, ¿qué tan hereditaria es la salud mental? En el caso de que alguien, por ejemplo, tenga un ser querido, un hijo, un hermano, ¿cierto? Que a quien recién le diagnostica una enfermedad mental y apenas está como conociendo eso. Me dice, doctor, ¿qué tan hereditario es eso? Yo le podría decir así de una forma coloquial, como el color de ojos. O sea, es posible que se manifieste, es posible que no se manifieste, pero si hay familiares que hayan padecido, tíos, abuelos, primos, hermanos, que hayan padecido enfermedad mental y que haya sido demostrado, es muy probable que alguien de la familia pueda padecerlo, ¿cierto? De ahí viene también pues como las alertas tempranas, las ayudas tempranas, ¿cierto? La prevención. Pero eso es el tema, que nosotros, en una ocasión, hace poco, una persona, yo utilicé la palabra, dije en público, en una actividad, que los seres humanos somos un producto, ¿cierto? Y yo lo dije simplemente así y se quedó en el aire. Y de pronto a alguien le pareció que era muy frío describir al ser humano como un producto. Pero en el contexto de las cosas, ¿cierto? Nosotros somos un producto, uno, de nuestra carga genética. Y esa carga genética no incluye no está supeditada a las cosas malas,
esa carga genética también funciona para las cosas buenas, para los talentos, para el conocimiento, para las habilidades, ¿cierto? Igual la carga genética entonces es muy importante para las enfermedades, nosotros llevamos eso. La carga genética, la manera como nosotros fuimos concebidos, la manera como fuimos gestados, o sea, la experiencia de haber vivido, ¿cierto?, en el vientre de nuestra madre durante 9 meses, si esa experiencia fue positiva o negativa, si nuestra madre tuvo cuidados o tuvo dificultades, ¿cierto? Si yo fui concebido de una forma planificada o no planificada, si yo fui rechazado desde el mismo momento de haber sido concebido. Viene de la experiencia del trabajo de parto, si el trabajo de parto fue traumático o fue un trabajo normal. Hay una entidad clínica que se llama sufrimiento fetal agudo. Entonces, luego, todos los ciclos de vida, que es el crecer, ¿cierto?, formarse hasta ser una persona, lo que uno es hoy, lo que uno llega a ser en cada momento de la vida. Es como una sumatoria, un producto de las experiencias en cada ciclo vital. Es lo que pasa con eso. Entonces, la enfermedad más común en nuestra sociedad es el trastorno afectivo bipolar maníaco, que es un trastorno del afecto. Básicamente lo que se altera allí en el individuo es el estado afectivo. O sea, todos los procesos cognitivos se aceleran de tal manera, cogen tanta velocidad que se pierden los parámetros de realidad cuando ya se entra en la fase aguda de la enfermedad. En segundo plano, tenemos la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad que hasta el uso de unos medicamentos que se están utilizando en Colombia hace unos 20 años, que se llaman antipsicóticos atípicos, literalmente devastaba la personalidad, devastaba la vida del individuo y devastaba la familia. O sea, acababa con la calidad de vida. Sí, claro, porque la esquizofrenia es una enfermedad no del afecto, sino del pensamiento. Entonces las personas tienen el predominio de la sintomatología, no es de impulsividad, ¿cierto? y de como sucede en la bipolaridad, que el paciente se acelera, ¿cierto?, pero no tiene tantos síntomas alucinatorios y no se aparta tanto de la realidad, como en el caso de la esquizofrenia, que en el pasado era como un colapso del yo. Todo lo que son los parámetros de realidad, lo que las personas tenemos en el común como parámetros de realidad, colapsa. Esa realidad se nos viene encima y estas personas quedan viviendo como en la oscuridad de ese colapso de la enfermedad que se llama esquizofrenia. Con la aparición de los antipsicóticos atípicos, estos síntomas se han reducido muchísimo. Cuando yo trabajé un tiempo, la mayor parte de mi vida profesional la laboré en el Hospital Mental de Risaralda y conocí personas que se hospitalizaban 3-4 veces al año o que literalmente vivían en el hospital, y cuando aparecieron los antipsicóticos atípicos nunca volvieron al hospital. Pues a controles sí, más no a hospitalizarse. O sea, ¿es tan grave que tiene que hospitalizarse la persona entonces? No, en el pasado, y más que había otros bemoles, que el estado del sistema de salud no le entregaba los medicamentos a los pacientes, ¿cierto? Entonces, que eso es, a veces nosotros nos quejamos mucho de la salud, dice que no tenemos salud o que la salud está muy mal. En eso falta un poco de memoria, porque es que en el pasado una persona para hacerse una cirugía compleja le tocaba vender la casa. Sí, sí. En el pasado el Estado no le daba medicamentos a la gente y solamente el 5% de la población tenía acceso a los medicamentos que en realidad necesitaban, y el resto de las personas no tenía acceso a los medicamentos. Entonces pacientes quedaban en el hospital 1, 2, 3 meses, cuando salían a los 15 días estaban descompensados porque la familia no tenía los recursos para suministrarles el medicamento. ¿Cuántas veces se veían personas en la calle con la formulita para que me ayude a comprar esta formulita, estos remedios? Era muy común, pero entonces ha cambiado mucho. Sí, ya eso no se ve. Ha cambiado con la asistencia, ¿cierto? La asistencia médica y el suministro de los medicamentos por parte del sistema de salud.
pues siquiera que ha progresado todo eso y se hayan evitado también pues hospitalizaciones por este tipo de esquizofrenia, porque definitivamente la calidad de vida es muy, muy importante. Le iba a preguntar, aparte de esa carga genética, sí, ¿qué iba a decir? Sí, te quería decir, no hay que dejar por fuera pues los temas de la depresión, ¿cierto? Sí. Los temas de la depresión, porque si hacemos un estudio, una estadística, yo no soy muy amante de las estadísticas porque las estadísticas se prestan para muchos sesgos, ¿cierto? Pero yo creo que todo ser humano ha vivido depresión porque eso forma parte, en algún momento de su vida se ha sentido deprimido. Si vos haces un estudio o si interrogas a alguien o interrogas a una población, inclusive eso tiene unos matices complejos, porque por ejemplo hay naciones donde la gente está más enganchada a los medicamentos antidepresivos que otras, y ha habido multinacionales que venden medicamentos que han promovido que por ejemplo los profesionales de la salud mental, los psiquiatras, los psicólogos, ¿cierto? Hagan pruebas de tamizaje de salud mental para diagnosticar pacientes con depresión o con ansiedad y de pronto engancharlos farmacológicamente. Entonces, los fármacos hacen falta, ¿cierto? Los fármacos son necesarios, pero su formulación es específica y debe ser por profesionales, por médicos psiquiatras. Claro, ¿cierto? es de manejo, ¿no? Sí, es de manejo y es de manejo profesional. Sí, señor. No, le iba a preguntar y le recuerdo a los oyentes y televidentes que estamos a esta hora pues hablando con el médico Juan Carlos Correa Arbeláez, coordinador médico del Hospital Santa Mónica de Dos Quebradas. Si alguien quiere preguntar algo, lo puede hacer por la línea 342-1050, 342-1050 del informativo del Eje Cafetero. Perdóname que te comprometí un poquito la información porque no se puede dejar por fuera el tema, por ejemplo, de las patologías de la personalidad, algo que nos sucede a nosotros mucho, que nos aporrea a nuestra sociedad, nuestros jóvenes, pero eso, ese dolor es expansivo a toda la familia, que es el tema de las adicciones, ¿cierto? Nosotros somos una sociedad muy compleja, somos una sociedad en ese aspecto muy vulnerable, hay muchos factores y a nosotros nos aporrea mucho el tema de las adicciones. Otra cosa a la que primero no se le había colocado, pues, dado la importancia que tiene, la relevancia que tiene, es el tema de la violencia intrafamiliar y la violencia sexual, el abuso sexual, la violencia intrafamiliar. Son muchas cosas. Y muchas cosas, entonces la salud mental es muy extensa y es transversal a toda la sociedad, desde la parte antropológica, ¿cierto? Sí, sí. Desde la parte antropológica hasta lo que se pueda pensar de un ser humano moderno y un ser humano, entre comillas, evolucionado. Doctor Correa, y hablando de todo esto, ¿cómo se puede enfrentar desde la familia precisamente las situaciones que involucran la salud mental de los individuos? A mí me parece que, yo lo he dicho en varias ocasiones y en eso yo soy reiterativo, en general, la más antigua, efectiva y barata de todas las medicinas es el amor. El amor, mire, existen personas que reciben una educación basada en el castigo. Lo vemos, es más, hay lugares o sistemas sociales donde el castigo tiene como un lugar privilegiado, ¿cierto? Lo que era, por ejemplo, el concepto que se tenía en el pasado de escolaridad y el concepto que se tenía en el pasado de milicia, del ejército, que el castigo como que formaba parte de la cotidianidad. Pero una persona que recibe una educación basada en el castigo, cualquiera que él sea, puede llegar a ser educada, es verdad, pero le queda en el fondo un dejo de rencor y ese rencor se manifiesta luego, busca salida, se expresa en el quehacer de la persona. Pero una persona que recibe una educación basada en el amor, si alguna vez ha actuado de una manera irregular, si alguna vez ha hecho algo que no debía haber hecho, una persona que recibe una educación basada en el amor asume una actitud reparadora.
y eso es definitivo. Claro, el amor. Entonces, el amor es más fuerte que todas las cosas del mundo, es más avasallador que el odio. Claro, claro. Tiene toda la Entonces, razón en eso. En segundo, yo quiero dejar claro que nosotros tenemos que hacer todo por no seguir promoviendo la fragmentación de la familia. Es que una persona en el pasado, un niño en el pasado tenía un referente psicológico en la casa, que era el abuelo, la abuela, el tío, ¿cierto? Los padres. Y ahora un niño tiene como referente psicológico un teléfono celular, ¿cierto? Que no es el mejor consejero. Si el papá estaba trabajando y el niño tenía alguna dificultad y se le veía en su rostro, alguien le preguntaba, el abuelo, el tío, mijo, ¿qué le pasa? Venga. Y bueno, lo vigilaba, ¿para dónde va? ¿Con quién va? ¿Cierto? ¿Qué necesita? ¿Por qué está aburrido? Sí. Entonces, ese tema de la familia cuando se reunía en las noches, hacía psicoterapia de grupo y psicoterapia de familia. Sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Exactamente. Y sí. eso redundaba la reunión en la salud mental. a la hora de comer, a la hora de Por las noches, cenar. cuando esperaban que se cocinara el maíz para almorzar el otro día, que se reunían todas las noches. Entonces, en la cena, en la mesa, ¿cierto? Sí, señor. En todas partes. Entonces, esa era una psicoterapia de grupo. Ahora un niño está deprimido, está pensando cosas que no debería pensar o hablando con quien no debería hablar y ningún miembro de su familia se da cuenta. Otro tema es el tema de la educación. Yo quisiera hacerle un llamado a todas las personas que se dedican a educar los niños, desde la perspectiva que sea, ¿cierto? Desde el magisterio, desde el lugar en las escuelas de fútbol, en todas partes donde los niños van ahorita que aprender danza, artes marciales, estas cosas. Todo el mundo que tenga la oportunidad de educar a un niño, tenemos que retomar los valores morales, pero unos valores esenciales. ¿Cuáles son esos valores esenciales? A uno le enseñaban que primero, lo primero que se le introyectaba a un niño, hay una cosa en psiquiatría que llama señuelos. Señuelos son pensamientos que yo a ti te siembro en el cerebro, en la mente, y eso te induce a pensar algo. Puede ser algo bueno o algo malo, ¿sí? Entonces a uno le dejaban como una premisa. ¿Cuál era la primera? Que había que respetar el nombre de Dios. Sea cual fuere la idea del individuo, ¿cierto? Y la idea que tuviera de Dios, había que respetarlo. Segundo, que había que respetar los padres, fuera cual fuere su condición humana, ¿cierto? Había que respetar los padres, y ese respeto a los padres se extendía a las cosas o personas o instituciones que representen autoridad. Entonces, por ejemplo, en nuestra sociedad vemos a los jóvenes que hay cierta promoción de derrumbar todo lo que sean figuras de autoridad. Entonces, se promociona que se le falte al respeto a los padres, ¿cierto? Que se le falte el respeto a la policía, que se le falte el respeto. Sí, el respeto en general, que es muy importante. Todo aquello que represente autoridad. Entonces, es como una moda destruirlo, derrumbarlo, como si fuera parte de las metas de la sociedad. Sí, señor. Y el otro tema es que finalmente es el respeto a la vida. Para las personas de 3 generaciones atrás, el suicidio como tal no era una opción. Se consideraba un pecado. Se consideraba que eso no se debería hacer, que ni siquiera se debería pensar. Y nosotros ahora vemos en la sociedad que los niños, por ejemplo, practican algo que se llama cutting, que es hacerse heridas en el antebrazo o en otras partes del cuerpo. Pero esto se hace como una moda y esto desborda las estadísticas de las conductas suicidas, porque es una conducta autolesiva, que puede ser un gesto suicida o un intento suicida o una conducta suicida. Claro, y resulta que es cosas. Y resulta que es como una moda de yo no tolero la frustración y todo lo que desee. Si quiero castigar a las personas que me aman, me autoagredo.
Sí, sí. Doctor Correa, ya como el tiempo se nos acaba y tenemos un invitado en el lobby también ya en espera. El tema muy interesante, nos hubiera gustado seguir mucho rato con usted hablando de esto, pero brevemente, cuéntenos qué están haciendo las instituciones, especialmente el Hospital Santa Mónica de Pereira, y sobre todo con esa salud mental que quedó de pronto después del COVID-19. A ver, el COVID-19 es vox populi, que ha hecho un impacto negativo muy grande en la salud mental de todos los habitantes de la Tierra, ¿sí? Por las cosas que ya sabemos, por el confinamiento, por el problema de las dificultades económicas que trajo la pandemia, por la misma enfermedad, porque el COVID-19 es un microorganismo que no se ha limitado a atacar únicamente la vía aérea, ¿cierto? Sino que ha generado un daño sistémico, multiorgánico. Hay personas que han sido lesionadas en la parte tisular de las articulaciones, de los músculos, y el cerebro no escapa a estos procesos. Entonces, nosotros en este momento, desde la Secretaría de Salud del Departamento y la Secretaría de Salud Municipal, ¿cierto?, con el apoyo del doctor Javier Darío Marulanda, tenemos conciencia de que hay un coletazo, existe un coletazo que ha exacerbado, un coletazo del COVID, que es la exacerbación de la salud mental, ¿cierto?, y el aumento de casos. Para eso se está trabajando, para eso se está planificando, y le cuento pues así, a grandes rasgos. Por ejemplo, en lo que corresponde al municipio de Dos Quebradas, nosotros en el hospital estamos desplegando estrategias para llegar hasta la comunidad con nuestro equipo de trabajo y en asocio con la Secretaría. El alcalde de Dos Quebradas, el señor Diego Ramos, y el gobernador del departamento, el doctor Víctor Manuel Tamayo, ellos están aunando esfuerzos para crear acá en Dos Quebradas, ya está el sitio, un centro de atención para rehabilitación de personas que tengan problemas de adicciones. Se tiene el lugar, se está trabajando en los diseños y se tiene ya un presupuesto, hablando de cifras económicas, se tiene ya un presupuesto asegurado para esto. Nosotros en el hospital en este momento tenemos con presupuesto de la alcaldía de Dos Quebradas, tenemos el dinero, tenemos los estudios, todo lo que es la parte de arquitectura, ingeniería, de todas las áreas, para finalmente construir un centro de atención para la dispensación de metadona en el hospital, porque ustedes saben que en Dos Quebradas el tema de la heroína es endémico. Entonces, se ha hecho un esfuerzo para eso, para ayudar a paliar este fenómeno que aporrea a nuestros jóvenes, que aporrea a nuestra sociedad. Entonces, estructuralmente nosotros estamos trabajando en estos dos centros. Uno que es con el departamento en asocio con la alcaldía, y otro que es con recursos de la alcaldía, de la Secretaría de Salud Municipal, y esto va a funcionar directamente en el hospital. Queremos vincular a los medios de comunicación a este proceso, porque los medios de comunicación son un actor fundamental en estos temas, ya que es uno de los canales que existe de llegar a la comunidad de forma masiva y efectiva. Entonces, por eso habíamos hablado en otra reunión que estábamos tratando de hacer el lobby para ver cómo vinculamos los procesos del hospital con instituciones como ustedes, como la emisora que ustedes tienen, que es prestigiosa y reconocida en la zona. Y que estamos pendientes de todo eso también y de la mano con la comunidad, muy importante eso. Doctor Correa, mañana precisamente vamos a tener aquí a la gerente del Hospital Santa Mónica del municipio de Dos Quebradas también con nosotros.
Ya terminando, si alguien quiere hablar con ustedes o recibir alguna información, tiene que ser a través de una EPS o de un servicio de salud, o directamente pueden ir donde ustedes o llamarlos también. Nosotros, desde la gerencia del hospital, la doctora Luz Marina Osa Moncada, como usted acaba de decir, somos un hospital y una institución, y ella tiene una gerencia literalmente de puertas abiertas. Un teléfono para que lo llame, ¿cuál puede ser? 310-897-2244. Si usted tiene problemas mentales, si usted cree... Nosotros tenemos unas líneas telefónicas, ¿cierto? ¿Como emergencia? Tenemos unas líneas telefónicas que funcionan, que están en la página del hospital. ¿Cómo aparece la página del hospital? La página del hospital es www.hospitalsantamonica.gov.co. ¿Y el teléfono de nuevo? Es mi teléfono personal. El teléfono mío es, yo soy el coordinador médico del hospital. Yo resuelvo las cosas pequeñas. Y le gusta que lo llamen, le gusta que la gente... Yo tengo un gran equipo de trabajo, yo tengo a quien delegarle funciones. Yo tengo una tarea encomendada que me encomendó la gerente, ¿cierto? O sea, su teléfono personal es al... Sino a mí me llama una persona con una dificultad y yo me valgo de uno, si yo lo puedo resolver, me valgo de uno de los funcionarios. Lo que le decía, su teléfono personal está al servicio de la gente. Sí, mi teléfono es el teléfono del pueblo, 310-897-2244. 310-897-2244. Bueno, doctor Correa, nos gustaría seguir hablando de este tema tan interesante, pero bueno, ya el tiempo se nos acaba. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muy amable por darme el espacio. Un saludo y un abrazo para todos en la comunidad. El médico Juan Carlos Correa Arbeláez, coordinador médico del Hospital de Santa Mónica de Dos Quebradas, acompañándonos pues en el informativo del Eje Cafetero. Vamos a ir a una pausa a esta hora, ya 7 de la mañana, 35.